Óscar Puente lo destroza a todo. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy quiero comentar esta noticia que acaba de aparecer en el diario El Debate, en el cual, bueno, pues nos cuenta el deterioro que está teniendo Renfe y Adif, porque han tenido 338 incidencias en 10 días en pleno proceso en el cual se van a cambiar todo el tema de las indemnizaciones. Es decir, saben perfectamente el desastre que tienen y entonces van a cambiar el que antes, si llegabas 15 minutos tarde, te devolvían el 50% del billete, ahora va a ser a partir de la hora y antes, a partir de la media hora, ya te devolvían el 100% del billete, ahora va a ser a partir de la hora y media que llegues tarde. ¿Qué sucede? Que claro, el gran problema está en que cómo si desde el gobierno no se ha hecho absolutamente nada para poner al día las inversiones que necesita Renfe y Adif para poder competir en nivel de igualdad con el resto de competidores, es decir, como se les ha olvidado que la inversión es lo importante en un país y no el gasto que no sirve absolutamente para nada, lo que está sucediendo es que ahora se están viendo las consecuencias. Es cierto que Óscar Puente lleva muy poquito tiempo, pero como es el voceras mayor del reino, es decir, es un auténtico gorila a la hora de colocarse, es decir, en la responsabilidad de ser un ministro, en lugar de tomar riendas inmediatas en el asunto, lo único que se dedica es decir, a criticar a la competencia y a malmeter con respecto a los anteriores gobiernos. Señores míos, llevan ustedes 6 años gobernando. Es decir, si han gastado ustedes desde que tomaron el poder 200.000 millones más en el último año que lo que se gastaba el gobierno de Rajoy. En un solo año, en el 2023, han gastado ustedes 200.000 millones. ¿Y cuánto lo han dedicado a inversiones? Nada. ¿Y por qué? Porque se lo gastan en gasto político, se lo gastan en dinero para ustedes, se lo gastan en dinero para dar paguitas, se lo gastan en que en el chocolate del loro que nos está llevando, es decir, a la situación económica que tenemos. Esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida tengamos un deterioro de tal nivel que en 10 días se produzcan 338 incidencias? Bueno, a ver qué dice el gorilón de Óscar Puente a esto. Supongo que absolutamente nada, porque es complicado decir algo con sentido común, es decir, con la realidad que está pasando. Muy bien, espero que esta noticia les sea interesante, que la compartan en sus redes sociales, con sus amigos. No dejen de suscribirse a nuestro canal y no se olviden. Están en Si el Gobierno lo permite.